Perfecto, ahí está moviéndose. Muy bien. Entonces, hoy vamos a empezar lo que viene a ser metabolismo de hidrato de carbono. Para eso empezamos con lo que viene a ser digestión, absorción de hidratos de carbono y de ahí entramos a las diferentes vías metabólicas, por lo menos hasta donde podamos llegar. Muy bien. Si nosotros ya habíamos establecido en las clases anteriores que las vías metabólicas constituyen un grupo de reacciones químicas que de alguna manera hacen posible que el cuerpo pueda obtener energía, una energía a través de la cual van a poder cumplir diferentes funciones que les son indispensables para esa unidad básica estructural que viene a ser la célula. Por eso dice las funciones específicas del metabolismo, obviamente, obtener energía. Energía de aquellos nutrientes de característica calórica, porque no vamos a obtener energía, ya sabemos, de nutrientes no calóricos, pero cuyas funciones son también importantes para mantener esa actividad o mantener en buen estado nuestras células de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es? Dice, conversión de principios nutritivos exógenos en sillares de construcción o precursores de las macromoléculas. Me está diciendo que no solamente vamos a obtener energía a partir de aquellos compuestos que nosotros logremos ingresar a nuestro cuerpo, sino vamos a también permitir que a través de aquellas unidades monoméricas yo pueda sintetizar estructuras mucho más grandes, indispensables obviamente. Entonces, de ahí que yo puedo obtener, por el solo hecho de que lleguen aminoácidos a mi cuerpo, que sabemos que existen 10 aminoácidos esenciales necesarios para la síntesis y son 20 los aminoácidos en total, podré sintetizar todo lo que vienen a ser las diferentes proteínas. Así también podré sintetizar ácidos grasos a través del consumo de lípidos y sucesivamente diferentes componentes. Muy bien. Visto esto, que ya lo habíamos hablado, vamos con la digestión de los hidratos de carbono. La digestión de los hidratos de carbono de la manera más sencilla, sin entrar mucho en los procesos fisiológicos, empiezan a nivel de la boca. El hecho desde el punto de vista bioquímico, el hecho de la masticación implica romper grandes estructuras y exponer los enlaces. Si yo consumo un pedazo de papa, de yuca, etcétera, y mastico, ¿qué es lo que estoy haciendo? Primero fraccionando una gran estructura y abrir la estructura y exponer aquellos enlaces glicosídicos. ¿De qué tipo? Alfa 1,4. A su vez, esta enzima que va a ser capaz de atacar esos enlaces glicosídicos alfa 1,4 presentes en una estructura de almidón que forma parte de alimentos como yuca, papa, arroz, etcétera, va a ser atacada por la alfa-amilasa salival que se encuentra en la saliva. Nosotros sabemos que en este caso el pH va a jugar un papel fundamental. Nosotros hablamos de un pH ligeramente ácido de 6,8 a 7,2, 7,3 a ligeramente alcalino, necesario para que funcione adecuadamente esta enzima. Entonces, la recomendación siempre es que se mastique varias veces. ¿Para qué masticamos? Para fraccionar esa gran estructura, exponer los enlaces, y uno dice, ¿y por qué tener que exponerlo los enlaces desde el punto de vista bioquímico? Las enzimas, ya las estudiamos, son macroestructuras, son bastante grandes, y su sitio activo, que es el lugar que tiene que calzar con el sustrato o es el modo inducido que habíamos hablado, también se acuerdan de esos dos modelos, es un pequeño espacio comparado con la gran macroestructura de la proteína, de la proteína, en este caso de la enzima. Entonces, el hecho de que yo fraccione y ponga los enlaces favorece a que ingrese la enzima y ataque y utilice como sustrato a ese enlace alfa-amilasa salival. Entonces, a ese nivel yo voy a obtener degradación o rompimiento. ¿Qué es lo que sucede, sin embargo, cuando una vez llega a nuestro estómago, se para el proceso de digestión de los hidratos de carbono? El hecho responde a la que la alfa-amilasa salival tiene la capacidad de
romper o de tener su mayor actividad a un pH que acabamos de establecer. Sin embargo, el pH del estómago con el ácido clorhídrico va aproximadamente de 0,8 a 1 hasta 2 unidades de pH, lo cual me está diciendo que el medio es muy ácido. Y si ustedes se recuerdan, uno de los grandes factores que me llevaba a la actividad catalítica era el pH. Y habíamos visto que cada enzima funciona de acuerdo a un pH característico. En este caso, aquí la enzima que se adecua para este pH es la pepsina, que esa es la que ataca los enlaces peptídicos de una proteína. Pero ¿qué pasa con nuestro hidrato de carbono, que es el que estamos estudiando? Lamentablemente se para el proceso de digestión de los hidratos de carbono. De ahí que es eso lo que suele suceder cuando nosotros a veces vamos a una fiesta, etcétera, y hay un churrasco y decidimos hacer 2 o 3 vueltas por el buffet. Entonces se sirven una primera vez, arroz con queso, yuca, carne, y no le dan lugar a masticar adecuadamente. 1, 2 adentro y vamos por la segunda vuelta. 1, 2 y vamos por la tercera vuelta del buffet. Y resulta que en el lapso de una hora sentimos que se nos agranda el estómago, que nos duele, etcétera. ¿Por qué? Porque no le dimos lugar a que hay una ruptura de los hidratos de carbono y estos llegan al estómago y es como que se hinchara y sentimos una pesadez y decimos me ha caído pesado. Y claro, si no le da lugar a que se rompan los enlaces a nivel de la boca y cae al estómago grandes cantidades de hidratos de carbono. Este proceso, sin embargo, continúa, no se queda ahí. Sabemos que el proceso de digestión nos va a llevar a que se vacíe este bolo alimenticio y llegue a nivel de los intestinos. Pero justamente para prevenir ese valor de pH que es tan ácido, se nos vacía un jugo pancreático. El jugo pancreático tiene la característica de tener un pH aproximadamente de 8,5. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace el jugo pancreático, además de tener la alfa-amilasa pancreática, es neutralizar la acidez e impedir que las células que forman parte del intestino sean atacadas por este jugo que viene rico en un pH ácido. Entonces, lo que tenemos ahí, que la alfa-amilasa pancreática va a empezar a degradar el restante que quedaba de aquellos enlaces que nosotros no habíamos fraccionado. Sin embargo, también nosotros sabemos que el almidón estructuralmente se dividía en dos partes, amilosa y amilopeptina. La amilosa se caracterizaba por tener puro enlaces alfa-1,4. Sin embargo, la amilopeptina se caracteriza por tener alfa-1,4, ramificaciones primarias y secundarias alfa-1,6. Entonces, esos enlaces alfa-1,6 van a ser fraccionadas o van a ser separados, etcétera, por la oligo-1,6 glucosidasa. Una enzima, obviamente, que la vamos a encontrar a ese nivel y que va a tener la capacidad de acabar de fraccionar o ir fraccionando lo que vienen a ser los últimos enlaces o las ramificaciones primarias y secundarias. ¿Por qué hace esto nuestro cuerpo? Porque el proceso de digestión es romper, ir de una estructura grande a una pequeña. Nuestras microvellosidades del intestino no están preparadas para absorber polisacáridos, ni siquiera disacáridos, sino absorbe unidades monoméricas, llámese de hidratos de carbono, de proteínas o de lípidos. Entonces, nunca nos imaginaremos que tendré almidón por mi torrente sanguíneo. Pasó al torrente sanguíneo almidón. No, no va a haber. Pasó a mi torrente sanguíneo glucógeno. No, en mi torrente sanguíneo no va a pasar algo. No, pasó lactosa a mi torrente sanguíneo. No, no pasa. Pasa unidades monoméricas. Sin embargo, se habla que en el caso de las proteínas, puede darse de que atraviesen estructuras ligeras, estructuras peptídicas. Estas estructuras peptídicas llevan a lo que se llama las alergias alimentarias, las intolerancias a ciertos alimentos, y es donde el cuerpo empieza a reconocer la estructura como extraña y desarrolla y
una alarma, les viene fiebre, ronchas, urticarias, etcétera, producto de que el cuerpo está diciendo, hay un compuesto raro, desconocido, que acaba de atravesar la barrera de las microvellosidades y ha pasado al torrente sanguíneo. Y obviamente que hay compuestos que por sí mismos, por su contextura química, también tienen esa capacidad de desarrollar esos procesos alérgicos. Entonces, miren ustedes, nuestro cuerpo hace ese proceso de digestión y de ahí hay que absorber. ¿Hay que absorber qué? Las unidades monoméricas. Pero nosotros hemos hablado del almidón. De repente usted me dice, sí, pero ¿y si yo tomo leche? Estoy hablando de la lactosa de la leche. Si yo hablo de que endulzo mi té con la sacarosa, que es un disacárido, y he hablado de la alfa-amilasa salival. No se olviden que la sacarosa tiene un enlace de tipo alfa 2,1, que se acuerdan que la sacarosa es un hidrato de carbono no reductor porque ocupaba justamente sus carbonos anoméricos. Entonces la alfa-amilasa salival lo va a atacar ni lo mira la sacarosa. ¿Dónde va a sufrir un proceso? Se dice que la sucrasa o la sacarasa es una enzima que tiene la capacidad, principalmente a nivel intestinal, muy poco a nivel gástrico, que tiene una gran actividad que me rompe en sus unidades monoméricas. ¿Cuáles son? Fructosa y glucosa. La maltosa, gracias a una enzima maltasa a nivel de las microvellosidades del intestino, me va a romper en sus unidades monoméricas, que son 2 glucosas. No se olviden que la maltosa químicamente es la unión de 2 glucosas, que era químicamente se la conoce como la alfa D glucopiranosil 1,4 alfa D glucopiranosa. Esa es la maltosa, me está diciendo que son 2 glucosas, obviamente en forma de pirano. Y aquí están son los componentes del almidón, ahí lo tienen, si se me quedan restos de isomaltosa, existen enzimas a nivel intestinal. Y la lactasa es la que rompe el enlace beta 1,4 de la unión de la glucosa con la galactosa. Si ustedes se recuerdan, una lactosa es un disacárido que tiene una unión cruzada. Por eso no lo reconoce lo que viene a ser nuestra enzima salival y ninguna de estas, porque las enzimas son altamente específicas. ¿Qué nos queda entonces? De repente si nosotros hablamos y decimos, ¿qué pasa si yo consumo, sin embargo, un monosacárido, como una porción de fruta? Una porción de fruta donde existe mucha fructosa y donde existe mucha glucosa. Entonces, automáticamente no se da este proceso de digestión. Entonces, la unidad monomérica rápidamente evita ese proceso de digestión y pasa al torrente sanguíneo. Por eso, cuando nosotros consumimos una ensalada de fruta, de repente usted dice, bueno, hoy voy a desayunar solo una ensalada de fruta o voy a comer todo el día ensalada de fruta, voy a comerme una fruta en la mañana, una ensalada al mediodía y otra fruta a las 6 de la tarde. Rápidamente en ese proceso de digestión que nosotros llamamos de 2 a 3 horas, máximo 4, resulta que cuando usted come fruta, en una hora, hora y media ya tiene la sensación de que no comió nada, de que le hace falta algo. ¿Por qué? Porque su cuerpo salvó este proceso de digestión, salvó rápidamente y entró a un proceso de absorción. Entonces, ese periodo que nosotros hablamos de 3 a 4 horas se hace más corto. Sumado además, no nos olvidemos, que cuando yo consumo, cuando mi cuerpo entra en un proceso de digestión, gasta energía, pero usted dice, sí, pero ¿cómo acaso nosotros no comemos para obtener energía? Sí, pero como todo proceso es una inversión, igual nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo invierte en un gasto energético, de ahí que cuando nuestro almuerzo ha sido muy pesado, muy copioso, muy rico en grasas, por ejemplo, ¿qué es lo que suele venir después de comer así un almuerzo de esos bien pesados? Sueño. ¿Por qué nos viene el sueño? Nos viene el sueño justamente porque nuestro cuerpo gastó energía para el proceso de digestión. No, así que cuando usted se come una ensaladita de fruta, a la hora está buscando qué seguir comiendo, porque su cuerpo no gastó energía y rápidamente metabolizó, rápidamente pasó a su cuerpo y en cuestión de una hora, máximo hora y media, ya está solicitando nuevamente energía. Entonces, eso es lo interesante de los hidratos de carbono. ¿Y por qué hablamos de los hidratos de carbono? Porque es la fuente energética primaria. ¿Qué cantidad de calorías hemos dicho que obtenemos? Obtenemos alrededor de 4,1 kilocalorías por gramo de hidrato de carbono consumido. Muy bien.
En cuanto a la absorción, en cuanto a la absorción, vamos a ver que existen diferentes estructuras proteicas que están alrededor, formadas alrededor de 500, más o menos 500, 400 unidades monoméricas de aminoácidos. Estas proteínas que se encuentran en las microvellosidades del intestino reciben diferentes nombres, dependiendo la cantidad de aminoácidos de las cuales están formadas. Y se llaman GLUT1, GLUT2, 3, 4, 5, dependiendo obviamente en qué lugar se encuentre y qué actividad cumple. Entonces, para llegar a absorber las unidades monoméricas, justamente se utilizan estos GLUT. La glucosa es captada, dice la mucosa intestinal, por un cotransporte de sodio y glucosa. Me está hablando que aquí va a haber un gasto de energía, pero ese cotransporte está asociado a viene a ser un proceso de absorción que se llama GLUT, o un proceso de proteínas que le dan el nombre de GLUT1. Este GLUT1 va a tener la capacidad de absorber la glucosa y llevar contragradiente siempre y cuando esté presente la bomba de sodio y potasio. Es decir, hay un ligero gasto de energía. Voy a gastar, pero voy a introducir una gran molécula que le va a generar bastante energía a mi cuerpo. Y fíjense que el ingreso de la fructosa es completamente independiente de ese GLUT1. Se habla que la fructosa entra a través de otro cotransporte, que son los famosos cotransportes, que se llama GLUT5, y es mucho más rápida absorción que la glucosa. Por eso decimos que cuando yo consumo fruta, que es donde existe la mayor cantidad de fructosa, rápidamente sufre un proceso de digestión. No hay, porque no tengo que ir de algo macro, ya lo tengo monosacárido y lo absorbo directamente. Y su medio de absorción es rápido, es violento, no necesito ni siquiera gasto de energía y pasa rápidamente al torrente sanguíneo. Y vamos a ver que el metabolismo de la fructosa puede seguir dos caminos alternos, lo cual me lleva de manera violenta a obtener energía. Entonces vamos a ver que desde la mucosa al intersticio pasan por diferentes transportadores, dice, de GLUT2 a GLUT3, dependiendo si se encuentran en células adiposas, etc. Entonces lo que nos interesa son estos dos tipos de transportes importantes para metabolizar, perdón, para absorber lo que es glucosa y lo que es fructosa. Muy bien. Entonces, hay otra cosa. Miren ustedes interesante qué tan específico es nuestro cuerpo, que nosotros habíamos visto que la estructura de la glucosa es una aldohexosa. Son 6 átomos de carbono de forma lineal, etc. Sin embargo, habíamos dicho que la glucosa se cicla y puede formar una glucopiranosa. A su vez, esa glucopiranosa puede tener una isomería o de tipo conformacional de bote y de silla. Muy bien, para que un GLUT lo reconozca a la glucosa tiene que estar en forma de silla. Miren ustedes que ni siquiera la glucosa puede darse el lujo de entrar en forma lineal ni en forma cíclica. Tiene que existir una característica básica estructural asociada para que pueda pasar ese proceso, esa barrera, e ingrese al torrente sanguíneo. Entonces, somos tan perfectos que ni siquiera me viene una glucosa defectuosa. Me estoy imaginando una glucosa defectuosa y lamentablemente no, los GLUT no la van a reconocer y no va a poder atravesar la barrera y pasar al torrente sanguíneo. Muy bien, entonces hemos visto la digestión y absorción de los hidratos de carbono. Ahora vamos a ver. Muy bien, llegó la glucosa a mi torrente sanguíneo. Llega. Nosotros hemos dicho que los hidratos de carbono, fuente energética primaria. ¿Qué le pasa a esta glucosa? ¿Para qué llega? Entonces nosotros decimos, esta glucosa puede otorgar energía inmediatamente, pero resulta que mi cuerpo ya cubrió sus necesidades energéticas y yo no puedo estar súper energetizado. Entonces, o necesita cubrir reserva energética. En este caso, nosotros, si hablamos de células animales, se sintetizará glucógeno. Si yo hablo de células vegetales, hablaré de almidón, de sacarosa. Pero para nosotros nos interesa el glucógeno como reserva energética o almacén dentro del reino animal, glucógeno a nivel hepático y glucógeno a nivel muscular. Puede que esta glucosa entre en un proceso de oxidación conocido como vía pentosa
fosfato, a través de la cual obtengo aldopentosas importantes para la síntesis de ácidos nucleicos. O si no, entra en aquel proceso que vamos a ver que es la glucólisis para obtener toda la energía necesaria para que nuestras células puedan funcionar. Entonces, esa es una de las grandes actividades. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? La glucosa, como un primer paso para que una glucosa entre a formar parte de una vía metabólica, sí o sí, para que una glucosa forme parte de una vía metabólica, se tiene que fosforilar. ¿Qué quiere decir fosforilar? Voy a tener que agregarle un grupo fosfato. Fíjense que la glucosa, ahí, si yo le voy a agregar un grupo fosfato, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a gastar energía, sí o sí. Nuevamente, ¿qué es lo que hace mi cuerpo? Está invirtiendo, está gastando una molécula energética como es el ATP, ¿pero para qué? Para permitirme que la glucosa pueda entrar en una vía metabólica. La glucosa, para poder ingresar a una vía metabólica, sí o sí se tiene que fosforilar. ¿Cómo lo hace? A través de una enzima que se llama exoquinasa o son las famosas sinasa que utilizan ATP. Este ATP cede un grupo fosfato, se convierte en ADP y tiene que estar presente en esta reacción el magnesio. Entonces la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. Una vez que esta se convirtió en glucosa 6-fosfato, recién la glucosa puede optar por entrar en una vía metabólica y se convertirá, por ejemplo, en piruvato si entra a la glucólisis. O se convertirá en, o podrá de alguna manera, si está a nivel hepático, por ejemplo, si está a nivel hepático y quiero que pase al torrente sanguíneo una glucosa que proviene de un glucógeno, esta va a necesitar una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa y me va a servir para alimentar la glicemia, cosa que esta es la enzima que no existe a nivel de músculo. O puede ser que se siga una vía alterna que se llama ruta del fosfogluconato, en la cual se convierte en 6-fosfogluconato y equivalentes de NAD fosforilado, que se acuerdan que este me servía para la síntesis, o que por gran acumulación se me convierta en ácidos grasos y colesterol. O yo lo vaya a entrar a la vía de la glucógeno síntesis, la síntesis de glucógeno. O su otra opción, que la glucólisis se convierte en piruvato en acetilcoenzima A y entro al ciclo de Krebs y así sucesivamente obtengo energía bajo la forma de ATP. Entonces, dicho de otra manera, para que un hidrato de carbono, como la glucosa, entre en una vía metabólica, tiene que fosforilarse y puede entrar a diferentes vías metabólicas. Fíjense, ahí están los ejemplos. Bueno, y ahí el acetilcoenzima A que me permite la síntesis de colesterol y ácidos grasos. Rutas metabólicas incluidas en la respiración celular. Nuevamente, mi glucosa pasa adentro de mi célula. Esta glucosa se puede convertir en piruvato acetilcoenzima A. Hablo de la matriz mitocondrial. Estoy hablando de ciclo de Krebs. Vamos a ver que el ciclo de Krebs se produce o se lleva efecto en la matriz de la mitocondria. Por eso nuestra célula, al tener este tipo de organela, esta organela es constituyente principal de lo que viene a ser generadora de energía. ¿Qué necesito, sin embargo, como un ente alimentador para que se den estas vías? Necesito el oxígeno. Una de las características de los seres vivos que hemos dicho, que es ser aeróbico. Solamente así funcionará lo que viene a ser mi mitocondria, aquel lugar donde se produce energía, como la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. ¿Qué devuelvo al medio producto de todo eso? Dióxido de carbono y agua. ¿Productos de qué? Del proceso de la respiración. Entonces, miren esto, donde se está dando todos estos procesos de que la glucosa sufra la glucólisis hasta piruvato y de piruvato acetilcoenzima A, se dan en el citoplasma. Todo lo demás se da dentro de la mitocondria, el lugar donde yo voy a obtener energía. Muy bien. Bien didáctico, ¿no? Listo. Nuevamente, lo mismo, visto de otra manera, un poquito más céntrico, mucho más, hemos hecho un acercamiento.
Otra vez la glucosa, la cantidad de ATP, la glucosa hasta que se convierte en ácido pirúvico me puede dar 6 ATP. 6 ATP, pero que pueden estar expresados, por favor, bajo equivalentes reductores. No se olviden que los equivalentes reductores, ¿dónde caen? En la cadena respiratoria, y la cadena respiratoria los convierte, acoplado a la fosforilación oxidativa, en ATP. Cuando el piruvato sufre un proceso de descarboxilación y se convierte en acetilcoenzima A, es capaz de generar de forma indirecta también 6 moléculas de ATP. Entonces, todo este proceso en realidad me va a llevar a un gasto y a una producción. Si yo hablo desde la glucosa hasta, o desde este proceso más o menos, si sumo 24 más 12, se habla de 36 moléculas de ATP que se generan desde la glucosa hasta lo que viene a ser su degradación completa en lo que es la mitocondria. Esto nuevamente aclaro bajo la forma de equivalentes reductores, porque son muy pocos los que me generan ATP. Ay, perdón. Ahí tienen la suma total. La reacción de la glucosa desde que ingresa hasta el final me genera 36 moléculas de ATP, me da dióxido de carbono, 6 moléculas y 6 moléculas de agua, producto del proceso de la respiración celular. Muy bien. Entonces, voy a hablar rápidamente de la glucólisis. La glucólisis, si estamos hablando que la glucosa va a sufrir ese proceso de degradación, se los voy a mostrar este proceso bajo dos formas. Dos proyecciones son muy similares entre sí, solamente que una complementa parte de la otra y pueda que algunos la entiendan mejor de esta proyección y los otros entiendan mejor de la otra forma. Pero partamos de lo siguiente. La glucólisis es una serie de 10 etapas que se lleva a donde se lleva efecto, se lleva al nivel del citoplasma. La glucólisis es una vía exergónica. Exergónica quiere decir que libera energía. Desde el punto de vista energético es exergónica. Desde el punto de vista de la clasificación de las vías metabólicas es una vía catabólica. Entonces me está diciendo que yo voy a tener formación de moléculas de ATP. Muy bien, hasta ahí uno dice, eso está clarísimo. ¿Qué se obtiene como producto? ¿Qué necesito primero como sustrato para esta vía? La glucosa. ¿Qué voy a obtener como producto? Piruvato. Voy a obtener 2 moléculas de piruvato. Entonces dice usted, si yo parto de una glucosa, ¿voy a obtener 2 piruvatos? Sí. Así de sencillo y lo vamos a ver por qué. Lamentablemente la glucólisis o vía de Ender-Meyer-Hof también, que es otra de las formas que se la conoce, tiene 2 fases. Una fase inicial, o le llaman preparatoria, donde hay un gasto de energía, y una fase final en donde hay liberación de energía. La primera, como todo que habíamos dicho, la glucosa tiene que fosforilarse. Para fosforilarse va a gastar energía y va a pasar a glucosa 6-fosfato, y si ustedes la ven es una reacción irreversible, va en línea recta y estoy gastando energía. Ahí aparece el ATP y se convierte en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato y dice una primera reacción importante. ¿Por qué? Porque es irreversible. Y no se olviden que las reacciones irreversibles se constituyen en barreras energéticas o reacciones limitantes o reacciones reguladoras de la vía. Les estoy diciendo los puntos más sobresalientes. De ahí la glucosa 6-fosfato se isomeriza gracias a la presencia de una isomerasa y se convierte en fructosa 6-fosfato. Ahí la tenemos. Simplemente, si usted dice, ¿cómo pasa de una glucosa a una fructosa? Acuérdense que la glucosa es una aldosa y la fructosa es una cetosa. Ambas estructuras son tautoméricas y se pueden interconvertir entre sí. Sin embargo, ahora cuando la fructosa 6-fosfato se convierte o se vuelve a fosforilar y se convierte en una molécula altamente energética como la fructosa 1,6-bifosfato, esto lo hace gracias a la presencia de un segundo gasto de energía, otra molécula de ATP. Y usted dice, sí, pero acaba de decir que la reacción en la glucólisis, como su nombre dice en la clase anterior, lisis es liberadora de energía y hasta ahora estamos viendo que está gastando energía, no está liberando energía. Efectivamente, está haciendo una fase
preparatoria, está invirtiendo para después ganar. Esta es la segunda reacción importante porque es otra barrera de tipo, es otra reacción irreversible. Generalmente se obtienen compuestos de nivel energético mayor que sus precursores, por eso se llaman reacciones irreversibles. La fructosa 1,6-bifosfato se parte y se convierte en dos triosas, gliceraldehído y dihidroxicetona 3-fosfato. Si ustedes se recuerdan en hidratos de carbono, existían dos triosas generadoras de la familia de la aldosa y generadoras de la familia de la cetosa. Una es la dihidroxicetona, que es una aldotriosa, y la otra es la dihidroxicetona, que es una cetotriosa. Miren, hasta ahí, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hizo nuestro cuerpo? Si ustedes se fijan, a ver, vamos a hacer de cuenta que la glucosa es esta, así de grande. Es como que usted tenga un lápiz. Esta es su glucosa. Y si estuviéramos en un examen presencial, bueno, que el lápiz no le sirve en los exámenes de bioquímica, es lapicero, pero hagamos de cuenta que usted está en el examen presencial y bueno, vamos a hacer con lápiz. Y la compañera de al lado le dice que no trajo lápiz y que le preste usted uno. Usted le dice, es que no tengo, es su amiga del alma. Entonces le dice, ¿y si lo partís el lápiz? Ya, dice, ¿tenés tajador, sacapuntas? Sí tengo, dice. Ah, muy bien, lo parto. ¿Qué necesita usted para partir esta estructura en dos? Partirla. Necesita fuerza, necesita gastar energía. Porque si usted lo mira y se pone a mirarlo, seguro que no. Por ahí se lo da hasta el compañero. Usted está ahí bregando para partirlo y no puede. Y ya están repartiendo los exámenes y la compañera está desesperada. Y se lo da al compañero de lado y le dice, ¿me lo puedes partir el lápiz? ¿Y qué es lo que va a hacer? Ocupar fuerza, gastar energía para partir en dos. Efectivamente, eso es lo que hace nuestro cuerpo. La glucosa, que son 6 átomos de carbono, la parte en dos triosas, en dos estructuras cada una de 3 átomos de carbono. Para eso, ¿qué tuvo que suceder? Gastar energía, gastó 2 moléculas de ATP. Y en estas encontramos dos reacciones irreversibles o limitantes. Cuando la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato y cuando la fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Miren que todavía no estamos viendo las enzimas, simplemente estamos mencionando las fases. Ahora resulta que entro en la segunda fase. Yo tengo dos triosas. Cada triosa va a seguir el mismo camino. Miren ustedes, por eso decimos nosotros, a partir de una glucosa yo obtengo 2 piruvatos. Es decir, a partir de este momento todo lo multiplico por 2. El gliceraldehído o se puede convertir en, la dihidroxicetona se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, entonces tengo 2 gliceraldehído 3-fosfato. Muy bien, ¿qué es lo que va a suceder? Este gliceraldehído 3-fosfato sufre una oxidación y una fosforilación donde yo voy a tener, va a ser una deshidrogenación, donde yo voy a ocupar una coenzima NAT. Esta coenzima NAT va a ayudar a la enzima a quitar un hidrógeno y se va a convertir en NAT hidrogenado. ¿Qué eran los NAT hidrogenados? Son equivalentes reductores. ¿Dónde caen estos equivalentes reductores? Caen en la cadena respiratoria. ¿Se acuerdan? Los equivalentes reductores son alimentadores de la cadena respiratoria. ¿Y qué produce eso? Los saltos de protones y electrones a lo largo de los diferentes complejos. Ah, muy bien. Y asociado a eso, ¿quién se une? La fosforilación oxidativa o la generación de ATP. Y nosotros habíamos dicho, por cada NAD yo puedo obtener 2.5 moléculas de ATP o 3 moléculas de ATP o por cada FAT 1.5 o 2 moléculas de ATP. Muy bien, miren, hasta ahí yo lo que estoy haciendo es generar equivalente reductor. El 1,3-difosfoglicerato en esta reacción, la reacción de fosforilación, se convierte, el 1,3-difosfoglicerato se convierte en 3-fosfoglicerato y es una reacción irreversible y se la conoce como fosforilación a nivel de sustrato. Ahora aquí es bueno que recuerden lo siguiente. Hay una manera de obtener ATP que es a través de la fosforilación oxidativa. Todas aquellas reacciones a través de las cuales yo obtengo ATP independiente de la fosforilación oxidativa se llaman fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, eso es bueno que ustedes recuerden, porque a veces se les dice solo y simplemente yo puedo obtener moléculas de ATP
¿Solamente a través de la fosforilación oxidativa? No. Yo puedo obtener moléculas de ATP por un proceso independiente de la fosforilación oxidativa. ¿Cómo se llama eso? Fosforilación a nivel de sustrato. Y acá tienen un ejemplo nítido. El 1,3-difosfoglicerato se convierte en 3-fosfoglicerato y me produce ATP independiente de la cadena respiratoria. Muy bien, el 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato simplemente por una isomerización, cambio, aquí no hay pérdida ni ganancia, aquí yo tengo, si eran 2, tengo 2 porque es doble, 2 moléculas de ATP y a su vez el fosfenol piruvato se convierte en piruvato, es otra reacción de fosforilación a nivel de sustrato donde obtengo ATP, otra vez 2 ATP. 2 porque son doble vía. 2 y 2 son 4. Hablando de ATP más los que yo obtuve, tengo 2 moléculas de ATP, los que gasté. Si usted invirtió tanto en un negocio, le resta lo que invirtió y saca las ganancias. Eso es lo que estamos haciendo. Hasta aquí, lo único que he hecho es llevar de la glucosa hasta piruvato. Todo esto se produce en el citosol. Este piruvato es un compuesto altamente energético. Y si nosotros vemos en esta fase, es la fase productora de energía, donde yo obtengo moléculas de ATP directamente bajo la fosforilación a nivel de sustrato o obtengo equivalentes reductores que van a caer directamente a lo que viene a ser la cadena respiratoria. Muy bien, ¿qué pasa ahora con este piruvato? El piruvato se considera una encrucijada metabólica. Si ustedes se recuerdan, ¿qué era la encrucijada metabólica? Es un compuesto a través del cual puede entrar a diferentes vías o interconvertirse en diferentes compuestos. Entonces, el piruvato se considera una encrucijada metabólica. ¿Por qué? Porque este piruvato puede convertirse en lactato si se encuentra en un medio anaeróbico. El piruvato, gracias a una enzima lactato deshidrogenasa a nivel de músculo, puede convertirse en este lactato. Fíjense que lo único que ha hecho es participar o un proceso a través de una deshidrogenación y obtengo este compuesto de manera directa. El piruvato se convierte en lactato y yo de esa manera obtengo ese compuesto. Muy bien, por eso dice la contracción muscular. O el piruvato puede entrar y convertirse por un proceso de descarboxilación oxidativa, que lo vamos a ver, que pareciera muy sencillito. Miren, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, decimos. Listo, con la presencia de la coenzima A, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A. No es tan sencillo, porque nosotros tenemos un complejo enzimático en el que actúa no solamente una enzima, actúan tres enzimas y actúan como 5 coenzimas o ayudadores de la actividad enzimática, pero parece sencillo. Y esta es la puerta de entrada al ciclo de Krebs. Cuando el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, para esto yo necesito obviamente la presencia de oxígeno. Entonces va al segundo camino. Fíjense, el piruvato se convierte en lactato en medio anaeróbico. El piruvato se convierte en acetilcoenzima A en medio aeróbico. Por eso es que la glucólisis se considera una vía metabólica muy importante, porque es capaz de generar energía, ya sea en presencia de oxígeno o en deficiencia de oxígeno o disminución de la cantidad de oxígeno. Si bien está establecido que la generación de energía en medio anaeróbico es menor que la generación de energía en medio aeróbico. Muy bien, ahí va la segunda cosa que le puede pasar al piruvato. Pero también el piruvato se puede convertir en alcohol o el etanol, la famosa fermentación alcohólica. ¿Quién no la conoce, la fermentación alcohólica? ¿O quién alguna vez no ha escuchado de los famosos carnavales de Valle Grande, por ejemplo? Que ahora no van a haber carnavales. En esos carnavales, ¿qué es lo que hace generalmente la gente oriunda del lugar? Prepara la chicha meses antes. La prepara justamente con el maíz. Dicen algunos que mastican el maíz, etcétera, lo dejan macerando y queda, y ahí es donde se forma la chicha y se cierra, eso se sella bien, alguna gente oriunda del lugar hasta la entierra, y bueno, y
un buen bebedor de esa chicha va a reconocer si se ha producido una fermentación alcohólica total o si ha llegado hasta acetaldehído o ha llegado hasta una especie de vinagre. Un buen tomador. Y aquel que sabe dirá, a la que hizo la chicha te faltó. No fue tiempo suficiente, no estuvo bien sellado, esto parece vinagre. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque la reacción llegó hasta este nivel. Sin embargo, cuando se da una fermentación alcohólica en la que el piruvato, gracias a una enzima piruvato descarboxilasa, elimina esta porción, fíjense, de dióxido de carbono y se convierte en acetaldehído. A su vez, este acetaldehído, gracias a un alcohol deshidrogenasa, se convierte en etanol. Este etanol es el famoso alcohol, pues es el que forma parte de las bebidas alcohólicas. Muy bien, entonces este es un proceso de fermentación alcohólica. Entonces hemos nosotros partido, fíjense que es el tercer compuesto, y no solamente se obtiene 3, se obtiene oxalacetato, se obtiene malato a través del piruvato. Por eso es que se dice que el piruvato se considera una encrucijada metabólica. Aquí les estoy mostrando 3 reacciones muy características. El piruvato en lactato, el piruvato en acetilcoenzima A y el piruvato en etanol. Muy bien, ahí es un resumen de lo que les he estado hablando. La glucosa, por medio de la glucólisis, obtiene 2 moléculas de piruvato. El piruvato es una encrucijada metabólica que en condiciones anaeróbicas puede obtener etanol o puede contener, el lactato es en medio anaeróbico también, y en condiciones aeróbicas, acetilcoenzima A, esto en disminución de la cantidad de oxígeno. El ácido láctico en disminución de la cantidad de oxígeno y en medio netamente anaeróbico el etanol. Entonces, y tenemos el piruvato que se convierte en acetilcoenzima A, ciclo de Krebs. Ahí está, a esto se llama encrucijada metabólica. Y aquí hay 3 nomás. El piruvato también se convierte en oxalacetato, el piruvato se convierte en malato. Es decir, si yo lo tuviera aquí, tuviera otras 2 flechas más. Eso se llama encrucijada metabólica. Muy bien, entonces, recapitulando, sin entrar en ¿qué es la glucólisis? Es una secuencia de 10 reacciones que se da como producto 2 moléculas de piruvato, genera total, ¿cuántas moléculas hemos dicho de ATP? 2, 4, en la segunda fase, 2 que ya habíamos visto, 4 menos 2, 2, y los NAD o equivalentes reductores. Además, que proporciona energía, dice, y productos intermediarios para otras vías. ¿Dónde se da? En todas las células. ¿Dónde se produce en las células? En el citoplasma. ¿Cuáles son sus funciones principales? Es como cuando yo les decía, cuando usted esté estudiando las vías metabólicas, pregúntese, ¿y por qué tengo que estudiar esta vía? ¿Qué le oferta a mi cuerpo? ¿Cuál es la ventaja, el hecho? Y es justamente que aporta energía. Aporta energía, dice, hasta en procesos limitantes de oxígeno. Por eso decimos en medios aeróbicos y en medios anaeróbicos. Y lo más interesante que resulta que en los eritrocitos, la vía o la producción de energía se da por una glucólisis de tipo anaeróbica, no es aeróbica. ¿Por qué no es aeróbica? Porque para que sea aeróbica, ¿qué yo necesito? La mitocondria. Y los glóbulos rojos no tienen mitocondria. Entonces, sin embargo, su fuente energética primaria de los glóbulos rojos es la glucosa. Pero, ¿y si no tiene mitocondria? Se tiene que dar la glucólisis de tipo anaeróbica. A veces a ustedes se les pregunta y dicen, no, pero si los glóbulos rojos transportan oxígeno, entonces la glucólisis es aeróbica. No, pero para que exista una glucólisis aeróbica yo necesito mitocondria y los glóbulos rojos no tienen mitocondria. El músculo esquelético activo, cuando el metabolismo oxidativo no puede hacer frente a una mayor demanda de energía, es ahí donde nosotros hablamos de que el piruvato se convertía en lactato. Nuestro encéfalo es el principal utilizador de esta fuente, de este monosacárido, es el que utiliza este combustible, utiliza 120 gramos día. Por eso cuando usted se vaya a un examen, no se vaya sin desayuno. Basta con que usted se consuma una manzana y con esa... Ay, no me la perdón.
Basta con que usted se consuma esa manzana y le está aportando la energía necesaria. La glucólisis también suele generar compuestos intermediarios importantes, como por ejemplo el 2,3-difosfoglicerato, que se conoce como un afector alostérico o un ayudador de la actividad de la hemoglobina. Y también, obviamente, que participa en las diferentes vías de fructosa y galactosa. Muy bien, aquí está la misma manera a través de la cual yo les decía que se las iba a presentar bajo dos formas. Fíjense, la glucosa 6-fosfato, se convierte en fructosa 6-fosfato, se isomeriza, se vuelve a fosforilar en presencia de magnesio y se obtiene una molécula altamente energética que se parte en dos triosas. Esta es la primera fase. La segunda fase, en la cual yo obtengo las moléculas de ATP y obtengo los equivalentes reductores. Los ATP se obtienen por fosforilación a nivel de sustrato. ¿Cuáles son esas reacciones de fosforilación a nivel de sustrato? 1,3-difosfoglicerato en 3-fosfoglicerato y el fosfenol piruvato que se convierte en piruvato. Nuevamente, el piruvato, a partir del piruvato yo puedo tener una glucólisis anaeróbica, producto lactato. Puedo tener una glucólisis aeróbica, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs. Todo esto, sin embargo, ya, ¿dónde hablamos? En la mitocondria. Ahora sí, la parte que a ustedes no les gusta es verlo los compuestos químicos. Pero el hecho de esto es que analicen las flechas, miren ustedes, esto es irreversible, por lo tanto se convierte en una reacción limitante o una barrera energética. Cuando la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, enzimas, glucosinasa, ATP y magnesio. Esta reacción es reversible. Otra irreversible, cuando la D-fructosa 6-fosfato se convierte en D-fructosa 1,6-bifosfato. Fíjense, reacción irreversible. ¿Qué enzima cataliza la fosfofructosinasa? Estas enzimas son las enzimas limitantes o reguladoras de la vía. Ya le estoy explicando las dos. Y la tercera que vamos a ver, fíjense, de acá las triosas se convierte en fosfodihidroxicetona o gliceraldehído 3-fosfato, ¿se acuerdan las dos triosas? Siguen el camino 1,3-difosfoglicerato. Acá que tenemos los NAT o los equivalentes reductores, y aquí está lo bueno, que aquí le explica y le dice que estos equivalentes reductores son los que caen a la cadena respiratoria, acoplado a la cadena respiratoria hasta la fosforilación oxidativa y que tengo generación de ATP. Y todas estas son reacciones reversibles, hasta que llego acá. El fosfenol piruvato se convierte en piruvato gracias a la piruvato-sinasa. Entonces son tres las enzimas reguladoras de. Si hablamos ahora de la regulación y decimos, ¿cómo se regula la glucólisis? Desde el punto de vista enzimático se regula a través de sus tres grandes barreras energéticas. Glucosa 6-fosfato gracias a la enzima exoquinasa. La fructosa 6-fosfato a D-fructosa 1,6-bifosfato gracias a la enzima fosfofructosinasa, para la segunda enzima reguladora. Y la última, cuando yo tengo de fosfenol piruvato, que pasa a piruvato gracias a la piruvato-sinasa. Tres grandes enzimas reguladoras de la vía o que hacen posible que ésta se regule, que por qué no puedo obtener grandes cantidades de energía. Va a llegar un momento en que estas enzimas hacen el papel de regular. Entonces, aquí tienen los diferentes estadios, lo mismo que hemos hablado, reacciones ilimitantes, ven que les sale lo más sobresaliente de las vías y las fosforilaciones a nivel de sustrato. Fíjense que no se olviden que la fosforilación a nivel de sustrato viene a ser cómo yo obtengo energía independiente de lo que viene a ser la fosforilación oxidativa. Y aquí está la tercer paso limitante o regulador a través de la enzima piruvato-sinasa. Y ahí tienen las 10 reacciones y las 3 más sobresalientes. Entonces, nuevamente, las regulaciones de la glucólisis está controlada por esta enzima, la fosfofructosinasa y la piruvato-sinasa. ¿Cómo se llaman estas enzimas? Son enzimas alostéricas. ¿Qué son las enzimas alostéricas? Las que tienen otro sitio diferente al sitio activo. En ese otro sitio, ¿qué es lo que ingresa? Un modulador alostérico, que puede ser positivo si me permite que la vía continúe, o puede ser un modulador negativo si me para la vía. Entonces, eso se llaman efectores
alostérico. La exoquinasa, dice, se va a inhibir por el exceso de glucosa 6-fosfato. Hay tanto sustrato que la enzima empieza a pararse. La piruvatocinasa y la fosfofructosinasa, o PFK1, esa se va a ver inhibida por la elevación de AMP. El AMP, el adenosín monofosfato, es un nucleótido. Y también, si hay demasiado ATP, nuestro cuerpo dice basta, ya no hace falta energía. Lo que necesitamos es guardar energía para la época de sueño. Entonces ahí ya se activa otra vía como la síntesis del glucógeno. Y si todavía seguimos echándole nosotros hidrato de carbono, tampoco quiere decir que mi hígado se va a hacer súper hígado y va a albergar gran cantidad de glucógeno. Dice basta. Ya no más síntesis de glucógeno, eso se llama glucógeno sintetasa, que vamos a ver las enzimas también que participan ahí, la que regulan. Entonces le dice basta esa vía, a través de enzimas reguladoras, que es la glucógeno sintetasa. Dice basta, ya no más. Entonces, ¿qué se empieza a potenciar? La vía de síntesis de grasa, de triglicéridos. Entonces, ahí, fíjense, la exoquinasa, generalmente estos son sus inhibidores, de estas los activadores. ¿Se acuerda que yo les dije que una enzima alostérica tiene un modulador positivo que lo activa o un modulador negativo que lo inhibe? Aquí está. La exoquinasa generalmente no presenta activadores, más que todo presenta inhibidores. La fosfofructosinasa, sin embargo, presenta activadores, como es la fructosa 2,6-bifosfato, siempre y cuando haya el sustrato se va a poder dar, y el AMP. ¿Y qué es lo que me va a parar? La formación de citrato y ATP, que son los productos. La piruvatocinasa, fructosa 1,6-bifosfato, y el AMP también, y acetilcoenzima y ATP vienen a ser los inhibidores de la piruvatocinasa. Nuevamente, lo dicho en otras palabras, la fosfofructosinasa es la principal enzima de control de este flujo de la glucólisis a nivel principalmente de músculo. El ATP es tanto un sustrato como un inhibidor alostérico, porque de alguna manera me dice basta, ya no necesito más energía. Es decir, un ATP, altas cantidades de esta molécula altamente energética, la fosfofructosinasa para la vía y dice no más energía. Sin embargo, si hay una baja producción, la glucólisis se potencia. Muy bien, hemos hablado de las 3 enzimas reguladoras, sus efectores alostéricos positivos y negativos, y ahora vamos a ver qué desde el punto de vista hormonal. ¿Qué es lo que me favorece? La glucólisis, la insulina. Si bien la insulina, como pueden ver ahí, no solamente tiene una acción potenciadora sobre la vía de la glucólisis, porque favorece el ingreso de esta molécula adentro, sino también estimula, por ejemplo, la síntesis de glucógeno, tanto a nivel de músculo y a nivel de hígado, pero también me suprime la gluconeogénesis a nivel de hígado. Promueve la entrada de glucosa en las células musculares y adiposas. Y el glucagón al revés. El glucagón, este es una estructura peptídica que tiene la particularidad de disminuir, de frenar la actividad de la glucólisis y más bien me potencia la síntesis de glucógeno. Es el principal, dice, órgano diánea del glucagón, es el hígado. Estimula la degradación del glucógeno e inhibe su síntesis. Mediante la activación de la cascada mediada por el AMP cíclico. Además, el glucagón favorece la gluconeogénesis, eso sí, favorece la gluconeogénesis, y bloquea la glucólisis, porque hace descender el nivel de fructosa 2,6-bifosfato, un intermediario de la vía glucolítica. Es segregada por las células del páncreas como respuesta a un nivel bajo de azúcar sanguíneo durante un ayuno. Entonces me va a favorecer más bien la degradación del glucógeno. Muy bien, llegamos entonces a la acetilcoenzima A. Aguánteme un ratito que ya termino. Llegamos a que el piruvato se convertía en acetilcoenzima A y cuando sucede la glucólisis en un medio aeróbico. La acetilcoenzima A también se considera una encrucijada metabólica. Acordémonos de eso, que son encrucijadas metabólicas. ¿Por qué? Porque la acetilcoenzima A puede tener como producto entrar al ciclo de Krebs, 1. 2. A partir de la acetilcoenzima A puedo sintetizar ácidos grasos. 3. A partir de la acetilcoenzima A puedo sintetizar colesterol.
4. A partir de la acetilcoenzima A puedo sintetizar cuerpos cetónicos como acetoacetato y beta hidroxibutirato. Entonces, por eso se considera una encrucijada metabólica, porque a partir de esta vía yo puedo ingresar a varias vías. Les decía, como cuando usted se para en el Siete Calles, en el centro, y usted ve una callecita para un lado, para otra. El centro ese de las calles es la encrucijada metabólica porque usted va a poder ir a diferentes sitios. Entonces, así es, a partir de la acetilcoenzima A yo puedo obtener diferentes productos. Sin embargo, la acetilcoenzima A yo la puedo obtener este compuesto no solamente por la glucólisis, que lo acabamos de ver, por la descarboxilación oxidativa del piruvato. Una de las ventajas que yo puedo obtener acetilcoenzima A través de procesos oxidativos de grasa y de proteína. Entonces, acetilcoenzima A lo obtengo por procesos oxidativos de hidratos de carbono, de grasas y de proteínas. Muy bien. Ya para que me quede para el ciclo de Krebs, simplemente, ¿cómo hago para que el piruvato, cómo hago para obtener a partir del piruvato acetilcoenzima A? Es mediante una descarboxilación oxidativa irreversible del piruvato. ¿Por qué es importante esta reacción? Esta reacción es importante porque a partir de los hidratos de carbono yo puedo sintetizar grasas. Acabamos de decir que a partir de acetilcoenzima A yo sintetizo grasa, pero a partir de las grasas yo no puedo sintetizar piruvato y por ende no puedo sintetizar hidratos de carbono. De ahí se dice que la reacción de carboxilación oxidativa del piruvato se constituye en un proceso netamente irreversible que me da respuesta a por qué las grasas no se convierten en hidrato de carbono. Jamás se les ocurra a ustedes decir que las grasas se convierten en hidrato de carbono. No. ¿Por qué no? ¿Cuál es el justificativo bioquímico? Por esta reacción irreversible. La reacción es netamente irreversible y además que no es sencilla. Esta reacción, aparte de ser irreversible, está compuesta por 3 enzimas. E1, la piruvato descarboxilasa, la dihidroxilipoiltracetilasa y la dihidroxilipoil deshidrogenasa. A su vez, estas enzimas necesitan para poder trabajar de 5 coenzimas: el pirifosfato de tiamina, el ácido lipoico, la coenzima A, la coenzima FAT y la coenzima NAT. Fíjense ustedes que son 5 coenzimas y tienen que estar presentes las 5. Si yo tengo deficiencias de una de ellas, lamentablemente funciona mal esta vía. Es necesario porque el objetivo de esta proyección es simplemente que ustedes vean que es como un engranaje. Así como las manecillas, así como el engranaje de un reloj, si me faltara alguna de esas piezas, lamentablemente se para la vía, se para la reacción. Entonces, las etapas de descarboxilación oxidativa del piruvato va a necesitar de 3 enzimas y 5 coenzimas. Todo eso se llama un complejo de enzimas que hacen posible la descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Y para qué yo quiero la acetilcoenzima A? La acetilcoenzima A es la puerta de entrada al ciclo de Krebs. Es a través de la cual los hidratos de carbono ingresan al ciclo de Krebs. Si no hubiera descarboxilación oxidativa del piruvato, lamentablemente, aquí vamos, lamentablemente no entra los hidratos de carbono al ciclo de Krebs. Muy diferente de las grasas automáticamente por beta oxidación se convierten en acetilcoenzima A. Las proteínas o los aminoácidos por desaminación y transaminación se convierten en acetilcoenzima A y caen directo al ciclo de Krebs, a diferencia de los hidratos de carbono. ¿Qué necesito para que un hidrato de carbono caiga al ciclo de Krebs? Que el piruvato se convierta en acetilcoenzima A. ¿Dónde se va a producir esto? Finalmente todo esto se tiene que dar a lo que tiene que ser a nivel de la mitocondria, porque la acetilcoenzima A se convierte o entra, es la puerta de entrada al ciclo de Krebs. Entonces, yo me quedo aquí en ciclo de Krebs para que la próxima semana veamos ciclo de Krebs y las diferentes vías metabólicas. Son 7 las vías metabólicas. Fíjense que ha alcanzado a ver una. Entonces, Dios mediante, hasta donde lleguemos, o vamos a tratar de ser menos extenso. Yo les voy a dar las páginas donde ustedes tengan que leer
para ir complementando. Se las voy a pasar al WhatsApp, donde está toda la lectura, vayan leyendo, cosa de que simplemente y tengan las proyecciones como guía de las partes más sobresalientes de las vías metabólicas. Bueno, muchachos, hasta aquí llegué. Nos vemos entonces la próxima semana. Es todavía 27. Tenemos todavía tiempo. Nos vemos. Chao, chao. Doctora. ¿Sí? Hola, hola. ¿Podría repetir nuevamente las fechas del parcial? Ya, la fecha del parcial, hemos quedado que el 1 de febrero vamos a rendir el examen de laboratorio. ¿Sí? El 1 de febrero rendimos el examen de laboratorio. El 9 de febrero rendimos el tercer parcial. Tenemos todavía unas 2 semanas más para avanzar. El 9 de febrero rendimos el tercer parcial. Creo que el mismo 9 de febrero también está rindiendo el tercer parcial el grupo de la doctora Hidalgo. Y el 17 de febrero tendríamos que estar rindiendo el final, cosa que de ahí la última semana de febrero, los primeros días de marzo, se rinda un recuperatorio y yo puedo introducir las notas pues hasta el 6, a más tardar o hasta el lunes 8 de marzo, creo que hasta ahí es, hasta esa fecha creo introducir notas, y porque no podemos esperar al último día. Ustedes han visto que hay que meterlas vía virtual también, no es nada presencial, y si justo se cuelga el sistema el último día, sonamos y se quedan sin notas ustedes. Entonces preferible mejor unos días antes, cosa de que si pasara algo ese día, tenemos margen para meter nota. ¿Está bien? Entonces, primero, examen de laboratorio. 9, tercer parcial. Sí. Hola. El día 17, que es el final de bioquímica, el mismo día tenemos tercer parcial de bacterio. ¿Cuándo? ¿El 7? El 17. Con la doctora Tapia. Entonces el 18, a más tardar, pero yo les había hecho más de eso, no me da. Claro, sí, ella mandó las notas y traté de hablar con ella, pero me dejó en visto. Y creo que eso quería preguntarle a usted. Lo máximo que podría hacer sería pasarlo al 18, no da más, porque si no, ahí tendríamos para pasar el final al 18, y de ahí, bueno, por eso le digo, fijar el examen de recuperatorio, si no, ya no me da tiempo para examen recuperatorio, y es con la nota que ustedes se queden. ¿Lo puedo hacer el 18 entonces, porfa? El 18 de febrero podemos hacerlo el examen final, ya veríamos el horario que no perjudique a nadie. ¿Sí? Ojalá Dios quiera que nadie salga así con problemas ese día, porque más de eso ya no podemos ir moviendo. Si no van a tener inconvenientes con sus notas, con el recuperatorio. ¿Está bien? Entonces sería 1, 9 y 18, ¿no, doctora? Primero el examen de laboratorio, ya. El 9, el tercer parcial, que está juntamente con el de la doctora Hidalgo, que ya hasta lo subió a dirección de carrera. Y nosotros el 18, nuestro final. Y de ahí ya con ustedes internamente fijamos nuestro examen de recuperatorio, con los que se vayan a quedar a recuperatorio. ¿Está bien? Está bien, doctora. 1, 9 y 18. Sí. Listo. Gracias, ya, doctora. pues. Perfecto. Quedamos así entonces. Nos vemos ahora sí. Chao, chao. Chao. Vayan estudiando. Chao.